Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro podcast de Nación Patriota con su anfitrión de esta ocasión, Henry B. Franco, para hablar de lo acontecido en la semana 7, los Patriots visitando Tennessee para enfrentar a los Titans, un encuentro en el cual a priori parecía que iba a ser totalmente dominado por los Patriots, sobre todo si nos fijábamos en las apuestas, ya lo habíamos comentado en lo que había sido la previa. Las apuestas les daban 7.5 puntos de ventaja a los Patriots, eran muy favoritos para llevarse el partido. Y aunque veremos que el resultado final realmente sugiere que hubo una paliza, las acciones más bien muestran que los Patriots tuvieron que venir un poco de atrás para tratar de ganarle a los Titans y no fue sino hasta la segunda mitad que realmente se vio el dominio que se pretendía o se esperaba por parte de las apuestas y de muchos aficionados y expertos, pero eso no quita que los Patriots han ganado su tercer juego de visita en un periodo corto de semanas, el cual también significa que el récord de visitante de los Patriots sigue invicto, es decir, han perdido 2 encuentros esta temporada, pero ambos han sido en casa. El resto de su calendario que han tenido que salir, lo han ganado. Tienen un récord de 5 ganados, y un perdido desde la semana 2. 4 de esos triunfos han sido de visitante. Y este partido, pues, no es que nos abra más los ojos a lo que ya hemos visto en partidos mucho más relevantes como el de los Buffalo Bills, pero también es una buena reflexión, por lo menos de momento, en lo que analizamos más de lo ocurrido en el partido, de que la NFL es realmente impredecible y que no puedes subestimar a ningún rival. Incluso el rival más pequeño o el rival más débil que puedas enfrentar en tu calendario puede plantearte un partido muy complicado en el desarrollo de los mismos, del mismo partido, de las mismas acciones. Y creo que los Patriots aprendieron eso en el primer cuarto. Si nos vamos al recuento del partido, la verdad es que el primer cuarto debe ser uno de los peores que ha jugado este equipo desde la semana uno. Realmente jugaron un muy mal partido, recordó bastante a partidos que perdieron, como el de Las Vegas o el de Pittsburgh. Pero una vez que el equipo encontró ritmo en el segundo cuarto, creo que las cosas fueron a mejor. Y creo que por agarrar ritmo me refiero a que Drake May entró en escena y una vez que agarró el vuelo, el equipo ya no se vio nunca más superado por Tennessee. Es increíble lo que este muchacho puede hacer y realmente te muestra lo importante que es un quarterback franquicia para un conjunto como los Patriots o cualquiera realmente en la NFL, porque este tipo de energía, de cambio, por mucho que tengamos un coach como Mike Vrabel, que puede hacer ver a muchos jugadores más intensos y más, comprometidos de lo que estaban anteriormente, no deja de ser una posición, la de quarterback, que sin duda te hace ver el juego diferente, la emoción y además la capacidad de un equipo de venir de atrás, de asegurar lideratos, de ganar partidos, de pensar que todo es posible, parte del quarterback que tienes, de la confianza que tienes en ese quarterback. Y los Patriots no tienen un gran ataque por tierra, les ha costado mucho establecerlo por ahí. Todavía no tienen ese receptor, élite, más allá del que ya trajeron en off-season, que es Stephon Diggs, pero es un equipo que está todavía en reconstrucción y el hecho de que tengan un jugador como May en este nivel, en este momento, les está ayudando a dar saltos de calidad mucho antes de lo que realmente todos esperábamos, porque me incluyo, no creo que hubiéramos predicho que los Patriots se iban a poner tan aventajados como lo están haciendo ahora, porque ya hemos visto las reconstrucciones en el pasado en este equipo. Las últimas reconstrucciones con Bill Belichick, con Jerod Mayo prometían y al final no se dieron como se esperaba. Y creo que esta sí ha tenido una sensación un tanto diferente. Realmente se nota la cultura del coach Vrabel. Pero volviendo un poco al partido, una vez que llegan al descanso, los Patriots tienen una ventaja de 4 puntos sobre los Titans. Es cuando llega la segunda mitad que comienzan a separarse. Y lo cierto es que los Titans habían planteado un muy buen partido de inicio. Como digo, el primer cuarto fue muy difícil para la ofensiva y la defensiva. Realmente no le movieron mucho el balón al equipo de casa. Pero una vez que el equipo volvió del descanso, realmente hicieron grandes ajustes. Yo diría que uno de los más importantes en la defensiva fue nuevamente la sustitución de jugadores y que otros ganaron más relevancia por encima de otros. Y uno que me gustó mucho personalmente es Marte Mapu, esta selección del draft de 2023, esa misma
en la cual obtuvimos a Christian González, en la cual también tuvimos a Keon White y a otros jugadores como Kishan Boutte, pero en el caso de Mapu, pues él no había figurado mucho. Se le trajo más como un sustituto de Kyle Duggar en su momento. Lo cierto es que quizás sí lo hubiera sido con Bill Belichick, pero como él se fue después de la temporada en la cual él era novato, con Jerod Mayo pasó una transición muy rara. No sabían si utilizarlo de linebacker o de safety. Con Bravel sí le están dando un rol mucho más definido. Se le ve mucho más cómodo como linebacker esta temporada y tuvo muchas jugadas importantes en la segunda mitad. Dos que destacaría es un desvío de un pase que evita que los Titans conviertan y traten de acercarse al marcador en algún punto de la segunda mitad. Y otra que es una tacleada justo en cuarto down que evita que logren hacer también otra vez la conversión. Son jugadas críticas en las que necesitas que tus jugadores tengan la mejor percepción de lo que está ocurriendo en el partido y creo que el esfuerzo que hizo Marte Mapu iba mucho en ese sentido. Realmente sientes que los jugadores, tanto en la defensiva como en la ofensiva, han comprado el discurso de Mike Vrabel y lo decían en la conferencia post partido, especialmente Vrabel, que él comenta mucho sobre esto también. Él dice que él sintió que una vez que pasaron el juego contra los Raiders en la semana uno, él cree que empezaron a comprarse ese discurso y él también destaca mucho el partido de los Saints de la semana anterior, porque hay jugadores que por su lenguaje, a pesar del triunfo, como el caso de Ramondre Stevenson, no se sintieron cómodos con su actuación. Y creo yo que esta semana se vio un cambio en esos jugadores. Creo que fue un muy buen indicador para Brable de los jugadores que tiene de cara a la fecha límite de intercambios, que también es un tema que vamos a tocar. Pero centrándonos todavía en el partido y volteando un poco a también ese trabajo de Stephenson, la semana anterior realmente fue un partido en el cual, aunque no cometió errores como lo estaba haciendo en semanas previas, fue nuevamente muy pobre en la estadística y esta semana tuvo casi 90 yardas por tierra, tuvo casi 20 acarreos, algo que no se había dado mucho en las últimas semanas, precisamente por esa desconfianza de que volviera a soltar el balón, pero contra Tennessee, viendo la defensiva que era el equipo que enfrentaban, sí se le dio esa confianza y respondió muy bien. Creo que es el mejor partido que le he visto a Stephenson, no solamente este año, sino en mucho tiempo. Es un partido en el cual vimos pinceladas del Stephenson de su mejor año en 2022, que rompía tacleadas, que buscaba siempre más yardas después del contacto, más yardas después de que ya lo tenían en la tacleada. Y este partido creo que le va a ayudar mucho en lo anímico y ojalá se mantenga así porque sabemos que él es un jugador de mucho de altas y bajas, es un jugador que un partido puede darlo todo y en el siguiente otra vez vuelven los errores de siempre, pero el equipo también se ve en los entrenamientos durante la semana y en estos últimos días se vio. Hay un enfoque en que tengan mayor seguridad con el balón y creo que los Titans sí intentaron quitarle el balón como lo hicieron los Steelers, como lo hicieron los Dolphins y otros equipos, pero Stephenson hizo un muy buen trabajo sosteniendo el balón y eso se tradujo en que hubo más jugadas positivas, hubo más confianza y creo que la clave con el juego por tierra, como se vio en este partido, es la consistencia. Cuando el equipo se mantenía firme en correr con el balón, viendo la oportunidad que les daban los Titans, que claramente estaban más preocupados de que May no les hiciera daño por aire, el equipo movió muy bien el balón, incluso cuando todavía estaban por debajo en el marcador. Y eso en el largo plazo es importante porque lo decíamos en la previa, el equilibrio de esta ofensiva es muy importante. May no puede estar lanzando 30, 40 pases por partido y esperar que llegue a enero fresco y capaz de a lo mejor hacer el último esfuerzo para clasificar y quizás intentar un empuje un poco más profundo en los playoffs. Tienes que cuidarlo porque también en este partido le pegaron mucho, fueron 4 capturas en algún punto del partido, tuvo que irse a revisar por un posible golpe en la cabeza, de una posible conmoción, y salió bien, pero sí salió sacudido, sí le dieron bastante duro. Él trató también de mover el balón por tierra, a veces por la desesperación de que no tenía a sus jugadores abiertos y porque Josh McDaniels tampoco confiaba mucho en sus corredores en algún punto y insistía por aire, pero este partido parece que si lo vuelven a ver en el video, si ven las estadísticas, se van a animar más a correr con el balón,
y eso va a cuidar más a May, porque ese es el punto, cuidarlo y protegerlo y darle y pensar no solamente en el partido de esta semana o de la próxima, sino en el largo plazo. Porque también si quieres que sea tu quarterback franquicia, pues te tiene que durar más tiempo de lo que podría durarle al equipo si lo expone tanto a un castigo físico constante. Y ahora mismo, pues los Patriots cerraron un muy buen partido. Creo yo que los ajustes en la segunda mitad fueron otra vez clave. Esto ya parece un sello repetitivo de los Patriots, pero eh, por un lado habla mucho de que a lo mejor el planteamiento de Zach Core y de Mike Bravel en cuanto a la defensiva no está siendo el apropiado, porque no es la primera vez que en la temporada que la primera mitad es muy mala. Creo que el único partido en el cual se sintió que este equipo realmente tuvo un buen inicio a la defensiva fue contra Miami y pasó a la inversa. Tuvo un muy buen inicio y luego en la segunda mitad se descompuso esa defensiva y comenzó a permitir muchas jugadas grandes. Y acá pasó otra vez lo de siempre, empezaron muy mal y ajustaron y otra vez. Y no solamente son los conceptos, creo yo que aunque tienen realmente buenas intenciones con algunos jugadores, sigo creyendo que el talento en esta defensiva todavía no está a la altura de lo que ellos esperan. Y sí hay una falta clara de talento en ciertas posiciones. Y cuando meten a otros jugadores que vienen más con más energía, con más compromiso, de repente la defensiva sube de nivel, porque realmente hay jugadores en ciertas posiciones de esa defensiva que no están rindiendo al nivel esperado. Eh, Hay jugadores que creo yo que todavía a lo mejor es muy pronto para rendirse con ellos, como Chason. Es un jugador que en lo personal me resulta en un conflicto porque es un jugador que ha mostrado en los Raiders y ahora en los Patriots y también lo hizo en LSU, que puede ser muy bueno en el pass rush, pero se pierde por muchos momentos del partido, incluso partidos enteros. Y en este fue algo similar. Los primeros 2 cuartos no podía contener el juego por tierra, fallaba mucho las tacleadas, y en la segunda mitad forzó un fumble, forzó capturas sobre Cam Ward, realmente hizo su trabajo, pero en un partido diferente, con un rival que sí te pueda capitalizar esos errores de la primera mitad, porque la verdad es que Tennessee dejó muchas oportunidades escapar, porque perder en el descanso, como jugaron el primer cuarto y parte del segundo, es un gran desperdicio de lo que realmente pudo haber sido. Porque siendo sinceros, y no solamente viéndolo como fans de los Patriots, ellos pudieron haber ido perdiendo por 2 anotaciones fácilmente para el descanso. Pero no lo hicieron porque los Titans tampoco jugaron del todo bien cuando la situación ameritaba que dieran el golpe final, asestaran la última estocada. Y en ese sentido, si bien vale la pena todavía conservar jugadores como Jason, sí vale la pena voltear a ver qué puedes encontrar del otro lado y qué puedes traer para reforzarlo. Porque no es la primera vez que meten jugadores que no estaban en la alineación titular y elevan el nivel de la defensiva. Y los titulares, los que iniciaron el partido, no dieron el ancho. Eso habla mucho de la falta de talento que hay en varias posiciones, no solo de la defensiva, también de la ofensiva. Y el equipo tiene que valorar eso si quiere realmente llegar lejos esta temporada, que eso es lo más notorio. Tienen la posibilidad de hacerlo. Están 5-2 en este momento. Y creo yo que no, que el único obstáculo real, si lo pensamos, es el mismo equipo. Si el equipo vuelve a tener los errores contra Pittsburgh o los errores que tuvo contra los Raiders, van a perder. Si vuelven a si vuelven a dispararse en el pie, si siguen dejando escapar oportunidades, no van a poder ganar los encuentros. Ahorita han podido corregir a tiempo antes de que los juegos se les vayan de la mano, pero no es la primera vez que el equipo se complica un poco en el proceso de ganar, aunque no es el único que le pasa hoy en día en la NFL, pero New England tiene que ver hacia sí mismo y decir, bueno, tenemos la oportunidad, ahorita tenemos el liderato de la división, estamos en el segundo lugar de la conferencia, ¿por qué no pensar en ser el mejor de la FC teniéndolo tan al alcance? Están a un triunfo de empatar el récord de los Colts, eh, y pensar mucho más grande de lo que están en este momento. Todavía hay margen de mejora y margen para mejorar también su récord, no solamente ellos. Y yéndonos un poco en ese aspecto, ¿qué necesitarían los Patriots para
subir al primer lugar de la conferencia americana. En este momento están con un triunfo menos que los Colts. Los Colts lideran la división lideran la división sur, lideran la conferencia americana, solamente han perdido un encuentro en lo que va del año y es un equipo que además no ha perdido contra ningún equipo de la conferencia americana, lo que les da un sólido récord en la conferencia de 4-0. ¿Por qué es importante este récord? Porque cuando los equipos no se enfrentan entre ellos es el segundo criterio de desempate. En el caso de los Patriots, como ellos no enfrentan a los Colts, el criterio de desempate es el récord contra la conferencia americana y los Patriots han perdido 2 veces y han ganado 3 contra equipos de esta conferencia, por lo que en un empate de récord, el que tiene la ventaja son los Colts. Lo mismo pasa contra los Chargers, que son los que están detrás de los Patriots. Si ellos nos empatan en récord, nos mueven hacia abajo porque el desempate les favorece. En caso de empatar, por ejemplo, contra los Bills, es diferente porque como hay un duelo directo con ellos, sería en este momento, como han ganado el primer encuentro de la serie, el desempate les favorece. Si vuelven a ganar, pues ese desempate se mantiene. El equipo estaría siempre por encima de los Bills si empatan en récord. Y por eso es que ahorita los Patriots están en un cómodo segundo lugar, porque los Colts todavía no han perdido, pero tampoco los han alcanzado en récord, porque también recordemos que otro equipo que está peleando los primeros lugares son los Steelers, pero ellos vienen de perder el jueves por la noche pasado y eso los pone en una posición todavía a un juego de diferencia. Ya iremos viendo cómo se mantienen el resto del año, pero parece ser que hasta el momento, casi mitad de la temporada, los equipos que están peleando en la cima de la FC son los Colts, los Patriots, los Chargers, los Steelers y por ahí están los Bills y por ahí también tenemos que tener en consideración a los Kansas City Chiefs, sobre todo porque si no ganan sus rivales divisionales y siguen ellos acumulando triunfos, ese va a ser un líder divisional que vamos a tener que ver más adelante en los primeros lugares de la conferencia, lo cual pone en una posición muy interesante a los Patriots porque es obvio que hay equipos como los Bills, como los Chiefs, como los Steelers que se han armado para contender por un lugar no solamente en los playoffs, sino en el Super Bowl. Ellos sí están buscando ganarlo todo este año. Y luego están equipos como los Patriots o los Colts que se han armado en una reconstrucción en la cual pues cualquier resultado que sea más que el hecho de clasificar a playoffs es un triunfo. Si los Patriots clasifican y ellos juegan el juego de ronda divisional o hasta un juego de campeonato, es un enorme éxito porque ya habían estado satisfechos con el resultado de clasificar, pero ir más allá es sin duda es sumar al proyecto en el cual ahorita están. Y en el caso de Vrabel, pues sería un gran primer año para un coach que, aunque ya tiene experiencia, pues sí ha tenido que venir a apagar un incendio que dejaron sus predecesores, no solamente Mayo, también hay que reconocer que Belichick cometió errores. Y los Patriots ahí están peleando en la cima de la conferencia americana. Eh, Creo yo que una clave muy importante, aparte de Vrabel, nuevamente es May. May es el corazón de este equipo. Siento que es un jugador que mueve mucho a los Patriots y como yo comentaba anteriormente, una vez que él conectó en el encuentro contra los Titans, pasó como pasó contra los Bills, como pasó contra los Panthers, como pasó contra los Saints, esos últimos triunfos que hemos tenido. Y se vio igual. Una vez que May empezó a lanzar y a lanzar y a lanzar, y empezó a conectar jugada tras jugada, impresionante los equipos que rodean a Drake May y también se veía en North Carolina. Sí se ven mucho más poderosos, quizás hasta capaces de lograr hazañas imposibles cuando él está jugando a ese nivel, que no es un nivel que le sea extraordinario. Creo yo que poco a poco está siendo un jugador tan consistente que este puede ser el nivel con el que juegue por mucho más tiempo de lo que uno pensaría. Y hay una estadística que a lo mejor pasa desapercibida, porque ahorita estaremos hablando de los récords que rompió May este domingo, pero ¿sabían que tuvo 2 pases incompletos? Eso quiere decir que tuvo 21 de 23 pases completos, pero
Ninguna de las 2 mitades tuvo más de un pase incompleto. En la primera mitad fue un pase incompleto, en la segunda tuvo otro pase incompleto, eso sumado son los 2 pases incompletos de todo el partido. Tuvo un promedio de más de 9.7 yardas por intento de pase, lo cual sumado a que tuvo 91.3% de sus pases completos, eh, es, es algo poco antes visto en la NFL. De hecho, es tan poco visto en la NFL que solamente hay otros dos quarterbacks que tienen números similares antes de cumplir 24 años. Y es decir, que May junto con Dan Marino y Patrick Mahomes se convierten en los únicos quarterbacks menores a 24 años en tener más de 200 yardas por aire en 6 partidos y también 100 puntos de índice de pasador en 6 partidos al mismo tiempo. Es decir, May tuvo más de 220 yardas y 135 puntos de rating de pasador. Este fue su sexto partido en el cual logró esa hazaña y es algo que solamente Mahomes y Dan Marino habían logrado en sus carreras. Y eso también nos dimensiona un poco el nivel y el punto en el que está Drake May. Tiene 23 años, casi 24 años. Es un jugador que todavía no llega a los 25, mientras otros quarterbacks de su generación incluso llegaron a la NFL casi rozando los 25, como es el caso de Bo Nix. Y eso, en este punto, quizás mejor quarterback de lo que son algunos de sus compañeros de clase que, como ya hemos dicho, esta clase del 2024 es probablemente la mejor clase de quarterbacks en los últimos 15 o quizás hasta 20 años, porque no es solamente que hay un jugador talentoso destacando por encima de ellos, sino que todos están teniendo un muy buen nivel y todos tienen un récord de .500 o mejor esta temporada. Caleb Williams, Jaden Daniels, eh, Bo Nix, todos en algún punto de la semana anterior tuvieron un récord de .500 o superior. Y los 2 quarterbacks que tienen la racha más larga en activo de ganados con sus equipos son quarterbacks de esa clase, quarterbacks de la primera ronda del draft 2024. Caleb Williams, la selección global número 1, y Drake May, la selección global número 3. Y Jaden Daniels el año pasado llegó a un juego de campeonato. Entonces, de las, los 3 quarterbacks seleccionados en los 3 primeros picks del draft de hace 2 años, ahora están teniendo un nivel sensacional. Están teniendo un rendimiento que está siendo superlativo, poco visto en la NFL. Y también Drake May es el primer quarterback desde Tom Brady en la historia de este equipo que supera el 87% de pases completos en un encuentro. Drake May es el primero en los Patriots que logra más de 90% de sus pases completos. Brady no lo había conseguido. Y también suma que ya tiene números que se comparan con el del Tom Brady de 2007, ese Tom Brady que estableció marcas que luego serían rotas por jugadores como Peyton Manning, pero que en su momento también significaron que el equipo fuera al Super Bowl invicto. Ya sabemos cómo terminó la historia del Super Bowl 42, pero el equipo invicto, ese gran equipo de los Patriots de 2007, tuvo grandes números de su quarterback, Tom Brady, y Drake May con un roster que realmente a simple vista es muy inferior a lo que tenía Brady en esa época, que tenía Randy Moss, que tenía Wes Welker, está teniendo números muy similares. No quiere decir que sean quarterbacks iguales, porque eso tampoco se vale, ¿no? No estamos en condiciones para comparar a ambos quarterbacks, porque incluso es algo ridículo. Así como en su momento era ridículo comparar a Brady con Montana, porque Brady es Brady, Montana es Montana, pues pasa lo mismo. May, es Drake May. Él va a ser el Drake May en la historia de la NFL y no es ni Tom Brady 2.0, ni Tom Brady Jr., ni el hijo de Tom Brady, ni Tom Brady segundo, es él, Drake May, es él mismo. Pero los números que están consiguiendo los Patriots y también Drake May son números que están muy por encima de lo que cualquiera hubiera proyectado en agosto y a inicios de la temporada, en septiembre. Y nuevamente, los Patriots pueden llegar muy lejos y Drake May pues incluso puede soñar con tener su nombre en una de las votaciones del jugador más valioso de la temporada al final de la campaña
o el jugador ofensivo del año. No creo que gane ninguno de esos dos galardones porque sigue siendo un concurso de popularidad, pero ya va a dejar una marca, un testamento de sus capacidades. Y pensando a largo plazo, los jugadores que vean lo que se logre esta temporada van a querer venir y replicarlo o ir más allá, porque van a sentir que May vale la pena, que Mike Brable valen la pena. Y no solamente es romper récords y clasificar a playoffs, es pensar también que son las bases, el pilar de todo tu proyecto en los próximos 5 o 10 años. Porque sí, eso es un proyecto de verdad, no los proyectos que vimos en el pasado. Este es un proyecto a muy largo plazo que parece que se está adelantando mucho, llegando más lejos o llegando quizás a los niveles que se esperaban en el segundo o tercer año del mismo, pero hay que aprovecharlos. ¿Y cómo los aprovechas? Pues yendo en esta fecha límite de intercambios por jugadores que te puedan llenar el ojo y al mismo tiempo reforzar posiciones de necesidad. Ya lo mencionábamos en un episodio anterior, pero recapitulando, creo yo que son tres posiciones de necesidad en este momento. Necesitas un corredor, necesitas un pass rusher y necesitas receptor, pero no puedes reforzarlo todo. La fecha límite no te permite hacer tantos movimientos, no hay tantos jugadores disponibles y el equipo no va a dar las perlas de la Virgen por todo el mundo y quedarse sin picks para el próximo año. Pero parece ser que ya el equipo, con los reportes recientes, ha estado cambiando un poco su jerarquía de prioridades. Y parece que la prioridad número uno es pass rusher, que como vimos en el encuentro, un encuentro en el cual, aunque Ward fue capturado 5 veces y tuvo una intercepción, eso ocurrió en la segunda mitad. En la primera fue muy diferente. Cam Ward casi atiró cualquier cantidad de pases que él quiso. Se vio muy bien y el equipo sigue batallando mucho con las jugadas laterales. Esos pases hacia los lados, esos acarreos por fuera de los tackles, siguen siendo un problema porque no tienen quizás el linebacker, el edge rusher, que pueda tanto presionar al coreback como contener los bordes. Y por un lado, creo yo que afecta mucho la lesión que todavía padece Harold Landry, porque aunque esté jugando, tiene un problema físico. Y lo lento que es Tabay, que ya no confían en Anthony Jennings, que ya no está jugando, porque parece ser que el rumor con Ian Rappaport, al menos lo que él reportó es que el equipo está considerando intercambiarlo porque ya hay ofertas sobre la mesa. Y cuando no juegan y no hay una razón médica, como en este caso, quiere decir que Jennings sí está siendo considerado para ser movido a otro equipo, pero por ahora todavía no pasa. Y creo que viendo todas esas señales, el equipo sí, genuinamente está buscando un jugador en el borde de la frontal. Eso es lo que es un edge rusher, es el que se alinea por fuera del front seven, es decir, el linebacker que acompaña a la línea defensiva, casi en la línea de golpeo, y tiene la responsabilidad ya sea de, si es un acarreo, contener y evitar que el jugador que lleve el balón se escape por fuera o presionar directamente al quarterback por fuera de su bolsa de protección. Los Patriots, en ese caso, pues han empezado la temporada con un número de jugadores, creo yo, respetable, decente para hacer rotaciones, pero conforme han avanzado las semanas, Keon White no les llenó el ojo, Anthony Jennings no les llenó el ojo. Son dos jugadores que no les llenaron el ojo. Y solamente les quedan otras tres opciones, que son Harold Landry, que ya vimos que no está al 100%, Tabay, que me parece un jugador que movido al borde del front seven es muy lento. No me parece un jugador que valga mucho la pena mantener en cobertura. Se ve muy superado, no es nada atlético. Contra los Titans, que no es un gran equipo a la ofensiva, se vio todavía más lento que en otras semanas. Tiene ese problema desde el año pasado, que no es un jugador que se mueva muy bien en campo abierto. Y por otro lado, pues tienes a Chaisson, que como digo, es un jugador que te puede dar medio juego muy bueno y medio juego muy malo. Y luego desaparecer un partido entero y volver hasta dentro de 1 o 2 semanas y tener otro buen juego. Y no es un jugador consistente. Te deja con muy pocas opciones. Siento que Marte Mapu es un linebacker que están utilizando más por el medio ante la ausencia de Jalen Hawkins, que es el safety
titular, y viendo que necesitan soluciones ahí, pues han movido a Marte Mapu, entonces no es como otra opción. Lo que he visto que el equipo ha hecho para tratar de compensar la falta de un edge rusher de condiciones es mover a Milton Williams y a Christian Barmore, que son linieros defensivos por el medio, que son tackles defensivos, y no es su rol estar como alas defensivas, pero la necesidad ha movido a la defensiva a hacer eso. Y pienso que por eso están buscando un pass rusher, un jugador que juegue en el edge, en el borde del front seven. Y hay varios nombres que han sonado para esta posición. Uno de ellos es Jaelan Phillips, es un jugador que no es que haya sonado específicamente para los Patriots, pero sí ha estado ligado a rumores de intercambio. Lo malo es que es un jugador muy propenso a las lesiones, talento tiene, pero es muy propenso a las lesiones. Y el componente de que sea un jugador de la misma división creo que hace complicado su intercambio. Es el mismo caso que comentamos con Breece Hall. Van a querer dárnoslo a un precio mucho más elevado para compensar, moverlo a un rival divisional, un némesis, un equipo que tú no quieres que se vea mejor. Y es un jugador con talento, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Si él vale una cuarta ronda, en este momento, Miami no lo va a querer vender por una segunda. ¿Y tú darías una segunda ronda por Jalen Phillips? No creo que valga la pena y no creo que el equipo lo haga. Entonces, es un jugador que podría estar en consideración, pero quizás no. También han mencionado en el reporte que van a buscar jugadores que ya han tenido en consideración antes. Y un nombre que resalta, pues, es Trey Hendrickson de los Bengals. Ha tenido algunos problemas de físicos en este momento en la temporada y es muy veterano. Habría que ver qué pide Cincinnati. En su momento fue un precio muy alto, por eso no se dio su movimiento a ningún equipo. Y si no han cambiado de idea, pues también es otro obstáculo muy importante, porque no creo que el equipo vaya a dar picks muy grandes por un jugador que ya está entrando a sus 30 años. Y esos son los dos nombres que más destacan. Hay otros nombres que pueden surgir. Creo yo que el equipo eh, dio pautas a considerar en este aspecto, porque en el reporte comentan que los Patriots están buscando, primero, que sean jugadores, tanto en este caso como en otros que puedan buscar, con la edad y el contrato adecuados, pensando en consideraciones futuras. Es decir, en otras palabras, que los Patriots están viendo jugadores probablemente jóvenes, que tengan un contrato asequible, quizás un contrato todavía con unos 2 años más de contrato, un contrato que les sirva para trabajar a futuro. Y si van a dar picks, pues que tenga la edad y el contrato para trabajarlo de esa manera. Entonces, a lo mejor no hay nombres que destaquen todavía en este punto en la posición, pero siempre hay jugadores que ya no entran en planes o que están siendo relegados y los equipos pues van a tratar de obtener un valor por ellos si preguntan por ellos. Hay jugadores como, por ejemplo, Luca Van Ness de los Green Bay Packers. Es un jugador con números discretos, pero también con muy poca participación en la defensiva en sus años en Green Bay. Pero es un jugador joven, con un contrato en ese término asequible y que puedes rendir en los Patriots con un mayor protagonismo. Eh, Creo que muchos de esos jugadores que puedan considerar van a estar en esa línea. Jugadores jóvenes, jugadores que tengan un contrato que a ellos les guste y empezar desde ahí. Creo que sí es una prioridad y creo que este partido sí les hace ver que es una urgencia tener un pass rusher y un jugador que también les pueda contener en situaciones de acarreos, o sea, un jugador que pueda hacer las 2 chambas y, pues, un jugador que pueda hacer los 2 trabajos, pues, es alguien con talento. Entonces, tampoco es que estén buscando cualquier, sobra de otro equipo, pero tiene que ser un jugador que valga la pena, que si vas a dar un pick, pues, no te arrepientas en el futuro de decir: "Bueno, di ese pick y a lo mejor este jugador no me sirvió más allá de unos cuantos partidos o una temporada y fue una renta muy corta, o un jugador que no rindió nada y alguien tomó un mejor jugador con ese pick". Eso es un miedo natural y creo que es algo a tener muy en cuenta en el futuro. Otra posición que parece que sí están buscando es receptor. Por ahí hubo un rumor, pero ha sido muy difícil de corroborar y de confirmar, pero aparentemente los 2 receptores que el equipo está observando son Chris Olave y Jordan Addison. Olave, que es de los Saints, Addison, que es de los Vikings. Ambos casos se ven complicados porque Olave es el mejor receptor de los Saints, es el que más recepciones tiene en ese equipo. Es un jugador que
quitando el tema médico, porque ha tenido bastantes conmociones en su carrera, es muy consistente, es muy seguro. Creo que le aportaría mucho a Drake May y complementaría muy bien con Stephon Diggs y Kayshon Boutte, que son sus 2 mejores receptores en este momento. Y además de que es joven, y la relación con Mike Bravel, con Vrabel, aunque no es, eh, cercana porque hayan estado juntos en la NFL, sí es importante destacar que él es un jugador que salió de Ohio State y Vrabel también, y es un entrenador con muchas, con muy buenos lazos con esa universidad. Incluso este año, jugadores como TreVeyon Henderson, pues vinieron al equipo por ese antecedente de jugar para Ohio State. Creo que es un equipo que los une en ese aspecto, y quién sabe si por eso es que también estén haciendo la puja por él. Addison se ve más complicado incluso que Olaf, porque los Vikings en este momento están peleando en la conferencia nacional. No es un equipo que esté como los Saints, quizás pensando a futuro porque esta temporada se les está yendo de las manos, sino que es un equipo que todavía pelea la conferencia nacional y pelea la división norte de la misma conferencia. No sé qué tanto ellos vayan a estar dispuestos a dar a su segundo mejor receptor, que no es tan malo como suena porque es el segundo detrás de Justin Jefferson, pero Addison es un muy buen jugador, con algunos temas de disciplina en los últimos años, pero es un muy buen jugador. Si llega a los Patriots, va a aportar seguramente de inmediato. Es un jugador que en otra ofensiva sí podría ser un receptor número uno sin problemas y creo que en los Patriots puede cuajar muy bien con Drake May, porque es joven, pero tampoco es inexperto. Y por último, corredor. Decíamos que era una necesidad, pero parece ser que los Patriots no han buscado a ningún corredor hasta el momento. Había un reporte al inicio de la semana pasada que decía que los Patriots sí estaban buscando corredor en algún momento y que estaban haciendo llamadas y por ahí surgieron nombres como Breece Hall, como Jerome Ford, pero toda esa especulación parece ser que no ha ido a ningún lado, que los Patriots en este momento ya no están buscando corredor o nunca lo hicieron. Y por el contrario, parece que están conformes con lo que hay, viendo el uso que le están dando a sus actuales corredores. Lo más lógico es que mantengan a Stephenson como corredor número uno. No sé qué tanto vayan a involucrar a TreVeyon Henderson el resto del año. Este domingo lo han utilizado muy poco. La primera mitad solamente tuvo 3 snaps. En la segunda no lo utilizaron mucho más. Y no creo que sea un jugador que vaya a tener mucho protagonismo este año, pero ahí va a estar. Y acaban de elevar a Terrell Jennings. Yo creo que lo van a firmar con el roster principal. Y es otro jugador que aporta a la mezcla y no parecen preocupados de los corredores. Creo que el partido de hoy, si acaso, les da un poco de tranquilidad de que si Stephenson no suelta el balón como lo ha soltado en semanas anteriores, puede ser un muy buen jugador para el ataque por tierra, que tienen un jugador joven como Henderson para el futuro y que Terrell Jennings puede complementar a los otros dos sin ser precisamente un jugador que cobre mucho y que también, a lo mejor en algún punto pida más, protagonismo, porque, pues, por ahí había nombres que los aficionados querían, como Alvin Kamara o Derrick Henry, pero todo parece muy poco probable de que suceda. Kamara ha dicho que no quiere salir de Nueva Orleans y veo muy difícil que Henry se vaya de los Ravens, porque los Ravens en este momento están peleando todavía por volver a la temporada. Tienen un récord perdedor, pero nada quita que en unas semanas nuevamente tengan un récord de punto 500 y vuelvan a competir en la conferencia americana. Y esa expectativa es la que yo creo que no les va a hacer soltar a un jugador como Henry, que si también logra encaminarse en el buen camino como sucedió el año pasado, pues va a ser muy importante para sus aspiraciones en la campaña. No creo que vayan a soltarlo. Y por ahora parece ser el enfoque. Hay un interés, eh, creo yo, muy relativo con los receptores, incluso si fueran por AJ Brown, ya han habido reportes de que por ahora Brown no se va y a lo mejor el próximo año sí lo consideraría el equipo de Filadelfia, pero por ahora parece que están enfocados y por cómo se dieron las cosas con Filadelfia en su partido de este domingo, no parece ser que estén en un gran, como en plan de dejarlo ir. Creo que van a aguantarlo un poco más porque quieren el bicampeonato y porque creo que todavía están muy lejos de tirar la toalla. Y eso sucedería hasta el próximo año. Y Olaf y Addison no creo que sean tratos que puedas
finalizar pronto. Estaría muy bien que finalizaran por alguno de ellos, pero dadas las circunstancias, a lo mejor terminan siendo mucho más caros que a lo mejor negociar por ellos el próximo año con una off-season mucho más tranquila y con mucha más perspectiva de ambos equipos y con expectativas mucho más realistas. Lo que sí creo es que van a ir por un edge rusher, un pass rusher, un jugador que les traiga ese nivel que no tienen en el borde de la frontal y que fuera de Harold Landry les ha costado tener consistencia. Y hay muchos nombres que pueden surgir sin estar precisamente nombrados. Creo que todo el mundo tiene nombres muy específicos en este punto, pero no creo que sea ninguno de ellos. A lo mejor es un nombre que nadie esperaría y ojalá que si lo adquieren sea lo más pronto posible para que no tenga tanto tiempo, no necesite mucho tiempo para adaptarse. Eso es algo muy importante, porque el sistema va a cambiar, aunque esté jugando en este momento, y parece ser que ese es el enfoque, la defensiva. También se mencionaba que podían ir por un esquinero, creo que también sería bueno. Fuera de González, Davis y Marcus Jones, hay una clara diferencia con el resto de los cornerbacks y también limita mucho las rotaciones. De hecho, si uno de los tres se lesiona, por mucho que haya unos mejor que otros, pues sí va a ser mucho más complicado reemplazarlo. El caso, por ejemplo, de Carlton Davis, que ya ha tenido problemas de lesiones, González también, el propio Marcus Jones, los tres han sido jugadores con lesiones en el pasado, algunos muy recientemente. Entonces vale la pena tener un plan de reserva en cualquiera de esos casos y creo que también va a ser una posición que debemos estar vigilando un poco porque de hecho en la fecha límite la defensiva suele ser uno de los temas que más se tratan y que terminan siendo de jugadores que sí son negociados. Hay muchos casos de la fecha límite de la NFL en la cual no son jugadores a la ofensiva, sino a la defensiva los que son movidos, y todo indica que los Patriots van a ir por ahí. Viendo las cosas, que el equipo no está del todo bien a la defensiva, sí estaría muy bien ver qué clase de refuerzos traen ahí. Y lo más importante, que los traigan, que sean jugadores que marquen la diferencia, porque en el largo plazo el equipo pues no tiene el roster, por lo menos en la defensiva, como para competir a otros equipos. Y sería bueno que sí lo tengan porque, pues, están muy cerca de clasificar a playoffs. Ya tienen 5 ganados. La meta tiene que ser como 10, 11 ganados, porque viendo lo competitiva que está la conferencia, a lo mejor 9 no alcanzan para clasificar y 10 es apenas suficiente, entonces van en medio camino. Necesitan ganar otros 5 y ojalá lo consigan y consigan incluso más, pero necesitan reforzar esas posiciones y creo que como notas finales, pues sí creo yo que el triunfo de los Patriots nos muestra mucho del avance que ha tenido Vrabel y May, pero también que los jugadores, a diferencia del año pasado, que uno sentía que no compraban el discurso de Gerard Mayo, este año creo yo que sí lo han hecho. Es un caso muy diferente y habla también del acierto que tuvo Robert Kraft, porque le podemos tirar mucho a sus decisiones en los últimos años, pero también es de sabios rectificar. Y si al final el señor se ha dado cuenta de que le echó a perder con Mello, con Belichick y lo remedió trayendo a Vrabel, dejándole hacer lo que él pensaba que era lo correcto para levantar este equipo. Y estamos viendo en los resultados de que poco a poco lo está haciendo, de que está siendo el coach correcto para llevar el desarrollo de May, que trajo de vuelta a Josh McDaniels, que está siendo clave también en la consistencia de May, pues al final también hay que reconocérselo, porque dentro de todo lo malo que el señor haya hecho en el equipo, en lo deportivo, también está haciendo otra vez aciertos y creo yo que a diferencia incluso de Bill Belichick en esta comparación que hemos realizado en los últimos años, eh, muestra un poco más la madurez del señor Kraft, a diferencia de Belichick, porque mientras Belichick parece aferrado a sus viejas costumbres y a no cambiar y que todos estamos mal menos él, Kraft por lo menos parece que pudo rectificar su error con Jerod Mayo. Cualquier otro dueño hubiera dicho, ¿sabes qué? Otro año con Mayo, a lo mejor vamos a cambiarte el staff y vamos a seguir así. Lo hemos visto con los Bears, antes de que trajeran a Ben Johnson. Lo vimos con los Jaguars y todos son equipos que llevan mucho tiempo en la irrelevancia en la NFL y por eso están en la irrelevancia. Pero
Los Patriots les tomó un muy mal año con Jerod Mayo para realmente tomarse las cosas con seriedad, y aquí está el proyecto. Decía May en su discurso en el vestidor después del partido que ellos aman jugar para Mike Vrabel, que lo estiman y que les da gusto que sea su entrenador. Y a lo mejor no es todo el tiempo van a poder festejar, pero sí hay un compromiso de dar el 110% con él. Y eso es algo que le va a ayudar mucho a los Patriots, porque ya han tenido crisis pequeñas en estos últimos meses y las han sorteado. Y en algún punto va a haber una crisis grande. Y este tipo de compromiso y de respaldo de sus jugadores son los que terminan sacándote de esas crisis también. Y también es muestra de que si ya tenías un jugador que tú tenías que construir alrededor, también estás teniendo bien, estás haciendo las cosas bien. Y ese es otro punto, porque mirando atrás, quizás no han sido los mejores años, pero las últimas 3 selecciones de primera ronda, May, González, Campbell, todos están aportando en este momento. Son 3 jugadores dentro del panorama de los pilares de este equipo que están siendo base para la reconstrucción a futuro. Están siendo jugadores importantes en cada triunfo que ha tenido en la campaña New England. Y quizás no todo lo que pasó en los años anteriores estuvo mal. Yo quiero que se queden con esta reflexión. Sí, el equipo a lo mejor no tuvo los mejores récords en los últimos años. A lo mejor solamente tuvo 8 ganados en 2 años, de 2023 a 2024. Pero algunos de esos malos equipos dieron también cosas buenas. Jugadores como Keishon Boutte, como Drake May, como Christian González, vienen de esos años difíciles de los Patriots y probablemente sean los jugadores base para los próximos 5, 10 o 15 o 20 años, quién sabe. Y cuando lo pensemos en retrospectiva, pues nos daremos cuenta, así como ocurrió cuando Bill Belichick llegó a los Patriots y años como el anterior, que no fue muy bueno, años como el de 1993 y 94, que fueron difíciles, sirvieron, forjaron el equipo que terminó levantando el primer Super Bowl en la historia de esta franquicia. A lo mejor es lo que ocurre con estos Patriots. Y si bien siempre queremos que gane este equipo, la reconstrucción también se construye con base en los momentos más difíciles, en las derrotas más amargas, porque eso es lo que también hace satisfactorio ver rachas como esta, momentos en los cuales los Patriots parecen estar recuperándose en la cima de la conferencia americana, pero todo parte de la propia resiliencia que tiene este equipo, de que este equipo no va a destruirse porque tenga una mala temporada, no va a venderse, no va a cambiarse de sede porque tiene malos récords en los últimos años. Va a seguir ahí y mientras siga ahí va a acumular cosas buenas y cosas malas, y de lo malo también se pueden sacar cosas muy buenas, como estamos viendo ahora. Y hasta dónde puede llegar estos Patriots, quién sabe, pero mm, incluso veo mucho que se quejan de que lo perdieron contra los Raiders, perdieron contra los Steelers. Bueno, quizás la racha de triunfos que tenemos ahora de 4 ganados seguidos no se hubiera dado sin esas derrotas. A lo mejor terminaron por sacudir al equipo y darle los últimos puntalazos para ser el equipo que vemos hoy en día. No despreciemos la derrota y no solamente nos quedemos ahorita con los triunfos, también veamos a largo plazo qué pueden significar las derrotas de mañana o de pasado o las que ocurrieron hace unos meses o hace unas semanas, porque todo cuenta. Y a lo mejor en unos años, cuando se cuente la historia de este proyecto, un proyecto que esperemos que sea ganador, pues esto todo se va a contar, todo, así como se ha contado de la dinastía, pues todo se va a contar de este periodo, de este nuevo periodo con Vrabel, con May y con todos estos jugadores y entrenadores. Ojalá, ojalá que realmente podamos ver el nacimiento de una nueva gran era en los Patriots, pero sí les sí creo que nos hace ver que no todo lo que sucedió antes estuvo mal, pero tampoco nos amarguemos con los triunfos y las derrotas. Creo que disfrutemos, como yo siempre les digo, disfruten del triunfo, disfruten de que se ganó, porque no saben si la próxima semana va a ocurrir. Y aunque no ganáramos la próxima semana, disfrútenlo, porque a lo mejor eso puede terminar dando algo muy bueno. No lo sabemos. Este equipo nos ha sorprendido gratamente porque también ha venido de atrás.
ya está callando bocas y también está superando sus propios obstáculos. Quizás los obstáculos que tengan que enfrentar en el futuro van a ser igual, y ahí vamos a estar todos nosotros. Pero, como les digo, es algo que tenemos que valorar y que yo creo que en este momento con un récord de 5-2, pues estamos muy lejos todavía de cantar victoria, pero pues todo se está formando para que sea una gran temporada de los Patriots, una de, esperemos, muchas, y que pues más adelante estemos hablando de cosas más grandes que solo ganarle a los Titans, sino también quizás finalmente reclamar el trono que nos quitaron en 2019, tras el fin de lo que fue la dinastía. Yo soy Henry B. Franco. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, X, antes Twitter, Facebook. También este episodio lo van a poder escuchar en YouTube, en cualquiera de sus plataformas de podcast. Y no sin antes, les pedimos que si por favor se pueden suscribir a nuestro Patreon. Ahí vamos a estarles subiendo contenido especial. Este episodio, por ejemplo, va como ya han visto, tiene un nivel de producción, un nivel de calidad que esperemos ir subiendo, por eso necesitamos su apoyo. No soy mucho de hacer esto, pero si por favor les nace, si quieren que este proyecto siga creciendo, los invitamos a que se unan a nuestro Patreon. Ahí verán que hay niveles para miembros y beneficios. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues pueden hacérnosla a través de cualquier mensaje en nuestras redes sociales y también en nuestro correo. Y es todo por mi parte. Yo soy Henry Bifranco. Cuídense. Nos estaremos escuchando en la previa del juego de la próxima semana contra los Cleveland Browns. Y por ahora es todo. Cuídense y nos comentan cómo se sienten después del triunfo contra los Tennessee Titans. Hasta la próxima.